Hola, soy Brian Manning, abogado de asilo político, y en esta capacitación voy a compartir con ustedes algunas cosas realmente importantes sobre la declaración personal que escribirán para apoyar en su caso de asilo. Les explicaré qué es la declaración personal y por qué es importante, y luego les voy a dar 7 consejos que espero tengan en cuenta al escribir su declaración personal. La guía que les estoy brindando se basa en mi experiencia como oficial de asilo con el gobierno de los Estados Unidos. Y como pueden imaginar, en ese papel vi muchas declaraciones personales. Con el tiempo, aprendí las características clave para escribir una buena declaración. Y ahora es un privilegio para mí compartir con ustedes estas perspectivas, para ayudarlos a presentar el caso de asilo más sólido posible. Primero, ¿de qué estoy hablando cuando me refiero a una declaración personal? Bueno, básicamente es usted explicando lo que pasó, o el por qué tiene temor de ser lastimado en su país. Es su historia, contada con sus propias palabras. Verá, el formulario de solicitud de asilo hace algunas preguntas sobre lo que le sucedió y por qué teme ser lastimado en su país, pero realmente no hay espacio en el formulario para poder expresarse. Además, no desea que el flujo y la sensación de su historia estén dictados por preguntas en un formulario. Escribir una declaración personal en forma narrativa le permite decir lo que quiere decir en el orden en que quiere decirlo y con tantas palabras como sea necesario para decirlo correctamente. Entonces, la declaración personal es básicamente su respuesta a las preguntas en el formulario de solicitud, pero está en un formato que usted controla. Es su historia ininterrumpida, contada en sus propios términos. Lo que debe hacer es escribir un par de oraciones, más o menos, en el formulario de solicitud para responder a las preguntas. Algo muy general, pero luego decir algo como, por favor, consulte mi declaración personal adjunta para obtener más detalles. Por ejemplo, veamos la parte B del formulario de solicitud. Pregunta 1A, que se encuentra en la página 5. Pregunta si usted, su familia, amigos cercanos o colegas alguna vez han sufrido daño, maltrato o amenazas por parte de alguien en el pasado. Digamos, por ejemplo, que ha sido atacado 3 veces por miembros de un partido político rival. Bueno, no hablaría en detalles sobre cada uno de esos 3 incidentes en respuesta a estas preguntas, y no trataría de abordar completamente para cada una de ellas las 4 subpreguntas enumeradas aquí. Más bien, querría decir algo como, miembros del partido político rival a mi propio partido político me atacaron físicamente 3 veces en 2019 porque traté de que la gente votara por mi partido en lugar del suyo. Consulte en mi declaración personal que adjunto como parte de esta solicitud para obtener más detalles. Y luego incluirá su declaración personal con su solicitud cuando esté listo para enviar el paquete de solicitud. La declaración personal, que tendrá solo unas pocas páginas, irá detrás del formulario de solicitud en el paquete de solicitud que enviará. Se considera parte de su solicitud. Sepa que es posible que escuche que llamen de maneras distintas a la declaración personal. Algunas personas se refieren a ella como una declaración jurada o una narrativa personal. Para nuestros propósitos, todos estos realmente significan lo mismo. Es su historia y su explicación de por qué tiene miedo de ir a su país, y es una parte crucial de su caso de asilo. Ahora, ¿por qué es eso? ¿Por qué es tan importante la declaración personal? Bueno, para empezar, es una de las pocas cosas que la persona que decide su caso, ya sea un oficial de asilo o un juez de inmigración, realmente analizará y considerará cuidadosamente. Estas personas están abrumadas por el trabajo. Es muy poco probable que miren con tanta atención otras cosas que los solicitantes de asilo envían en su caso, como información sobre su país o cartas de otras personas sobre el caso, o incluso, a veces, evidencia que demuestre que la persona ha sido lastimada o amenazada. Pero prestan atención a su declaración personal. Puede contar con que lo hayan leído atentamente. Así que es su oportunidad de preparar el escenario. Es su oportunidad de que usted y su caso agraden al oficial de asilo o al juez, antes de presentarse a su entrevista de asilo o audiencia judicial. Desea ir a su entrevista o audiencia con el tomador de decisiones comprendiendo los hechos clave de su caso, las cosas clave que han sucedido o las cosas clave sobre usted que lo hacen calificado para el asilo.
Otra razón por la que la declaración personal es tan importante es que puede ser la única oportunidad de que realmente exponga su historia y se exprese. Verá, en su entrevista de asilo y en la Corte de Inmigración no puede simplemente hablar tanto como le gustaría. No es como si le dieran 10 minutos para hablar y decir lo que quiera, asegurándose de que llegará a expresar su punto de vista. No, más bien se le harán un montón de preguntas sobre su situación y no estará en condiciones de redirigir la conversación hacia donde desea que vaya. Los oficiales de asilo y el contexto de la Corte de Inmigración, los jueces y abogados del gobierno llevarán las cosas a donde quieran que vaya. También le interrumpirán y no le dejarán terminar su idea. En resumen, no puede contar con expresar lo que realmente quiere expresar en su entrevista de asilo o en la Corte de Inmigración. Eso es lo que hace que su declaración personal sea tan importante. Es su oportunidad de decir lo que quiere decir y de decirlo como quiera. Puede ser su única oportunidad de expresarse realmente y contar su historia. Por eso hay que tomarlo en serio. Seguimos adelante. Aquí están mis recomendaciones para elaborar una declaración personal que realmente tenga la oportunidad de influir en el tomador de decisiones en su caso. Aquí hay 7 consejos para su declaración personal. Número 1. Di la verdad. La honestidad es siempre la mejor política. Sea honesto en todo lo relacionado con su caso de asilo, incluso en su declaración personal. No exagere ni estire la verdad. No sea engañoso o falso. Simplemente diga de forma clara y honesta lo que le ha sucedido y por qué tiene miedo de que le puedan hacer daño en su país. Además de ser algo poco ético, mentir o ser poco honesto y comunicativo no es inteligente desde un punto de vista estratégico. Existe una buena posibilidad de que lo atrapen, lo que hará que su solicitud sea denegada y puede tener graves consecuencias de inmigración a largo plazo para usted, y posiblemente incluso consecuencias penales. Así que sea honesto, ¿de acuerdo? Consejo número 2 para la declaración personal. Tenga en cuenta al escribir su declaración el objetivo general. Debe comprender, ante todo, el objetivo de su declaración personal. Es para demostrar que usted corre el riesgo de sufrir daños graves en su país y para demostrar qué es lo que motiva a la gente a hacerle daño. Está tratando de mostrar que el daño es tan grave, tan severo, que se eleva al nivel de persecución, como se entiende ese término en el contexto de la ley de asilo. Y está tratando de demostrar que tiene en su posesión una de las denominadas 5 características de los protegidos, lo que hace que los malos quieran hacerle daño. Entonces, ¿cómo hace esto? Bueno, hable en su declaración personal sobre lo que ya le sucedió en su país, describiendo cualquier daño físico que ya haya sufrido o cualquier amenaza que ya haya recibido, ya sea directa o indirectamente. Y también querrá hablar sobre otras personas a las que les han pasado cosas malas si teme que le puedan pasar cosas similares por la misma razón que le sucedieron a esas personas. Por ejemplo, si usted y los miembros de su familia practican una determinada religión y los miembros de su familia han tenido problemas debido a eso, debe hablar sobre esto en su declaración personal. Incluso si no ha tenido personalmente los mismos problemas, la idea es que las personas que hacen las cosas malas quieran hacérselo a usted también, porque ya han demostrado que tratan mal a las personas que son como usted. Continuando. Consejo número 3 de declaración personal. Se trata de qué incluir en su declaración personal y cómo estructurarla. Lo que incluye en su declaración personal y cómo lo organiza, en términos de qué va a dónde y qué recibe la mayor atención, es muy importante. Y debido a que es tan importante, este es, con mucho, el consejo más largo de este entrenamiento. Después de haber visto y ayudado a los clientes a hacer un montón de estos, me he decidido por un marco que creo que es el más efectivo para transmitir lo que necesita transmitir. Las primeras líneas de su declaración personal deben ser información de fondo que proporcione contexto para el resto de su historia. Por ejemplo, alguien cuyo caso de asilo se basa, digamos, en la mutilación genital femenina, podría decir algo como esto. Crecí en una pequeña aldea en, inserte el lugar aquí. Mi familia y la mayoría de los aldeanos pertenecen a la tribu de, inserte el nombre de la tribu aquí. Se toman muy en serio las costumbres tradicionales tribales y religiosas. Una de las tradiciones es la ablación genital femenina. A mi madre y a todas mis hermanas les hicieron esto.
Mis problemas comenzaron cuando tenía alrededor de la edad en la que normalmente se le hace esto a una niña. Eso es todo. Eso es suficiente información de fondo. Un solo párrafo, incluso 2 o 3 oraciones suele ser suficiente. Definitivamente no más de 5 oraciones. Y tenga en cuenta que lo que acabo de leer de mi ejemplo es directamente relevante para la solicitud de asilo de la persona, que tiene que ver con la mutilación genital femenina. No habla de dónde fue la persona a la escuela primaria, qué deportes le gusta jugar, quién era su mejor amigo cuando era niño o cualquier otra cosa que no esté relacionada con su solicitud de asilo. Ah, y por cierto, todos los ejemplos que doy en este video son situaciones hipotéticas que solo tienen el propósito de ilustrar un punto. Definitivamente no debería copiar estas cosas. Su declaración personal debe basarse en sus circunstancias personales específicas. De todos modos, se sorprendería de todas las cosas irrelevantes que la gente pone en su declaración personal. Y de hecho lo entiendo. Entiendo que la gente quiere que el lector tenga una idea de quiénes son y qué es importante para ellos en la vida. Pero tengo que decirles, desde el otro lado del escritorio, en mi experiencia como oficial de asilo, deberían dejar todo eso. Simplemente limite su declaración personal a las cosas que sean necesarias para explicar cómo ha sido lastimado o por qué puede ser lastimado en el futuro y cuál es la razón de ese daño. Entonces, esa es la introducción. La siguiente parte, que formará la gran mayoría de su declaración personal, debe centrarse en los incidentes que demuestran al oficial de asilo o al juez de inmigración que tiene un temor fundado de persecución. Diré más en un segundo sobre cómo hablar de estas cosas. Usted quiere hablar sobre cada uno de los incidentes específicos, todas las cosas que han sucedido y que le hacen pensar que alguien puede querer lastimarlo. Ahora bien, si ha habido muchas cosas así en su historia, entonces no querré hablar en detalle sobre todas ellas porque, como discutiremos en un minuto, tenemos que mantener breve esta declaración personal. Por lo tanto, querrá concentrarse en unos pocos incidentes, como 4 o 5, los más significativos. Las veces que le hicieron las peores cosas o le amenazaron más directamente, o hicieron o dijeron algo que indica por qué le han atacado. Una buena estrategia es asegurarse de discutir en detalle, como mínimo, el primer, último y peor incidente o amenaza en su contra. Esto ayuda al oficial de asilo a comprender cuándo comenzaron sus problemas, qué tan recientemente ocurrieron y qué tan graves son. Esta sección de su declaración personal, en la que está discutiendo cosas concretas que le sucedieron o razones específicas que sugieren que podría sufrir daños y que indican por qué alguien lo atacará, debe tener varios párrafos. Después de haber hablado sobre incidentes de daño o amenazas o cosas que indiquen que alguien quiere lastimarlo, dedique solo unas pocas oraciones a explicar qué fue lo que finalmente lo llevó a decidir abandonar su país y explique muy brevemente cómo salió de su país. Por ejemplo, la gente a veces dice cosas como: después del último ataque, sabía que hablaban en serio acerca de intentar matarme. Fue entonces cuando decidí que no podía estar seguro en mi país y decidí huir. Obtuve una visa de turista de la Embajada de Estados Unidos en la capital de mi país, mi hermana me ayudó a pagar un boleto de avión y salí de mi país el 10 de enero del 2020. En el camino, cambié de avión en Dubái y llegué a Estados Unidos al aeropuerto de Washington Dulles, cerca de Washington DC, el 11 de enero. Ok, lo tenemos hasta ahí. ¿Qué es lo siguiente? Realmente no necesita hablar sobre lo que ha estado haciendo en los Estados Unidos a menos que sea relevante a por qué tiene miedo de regresar a su país, como si hubiera sido amenazado mientras estaba aquí o si hubiera hecho algo aquí que lo pone en peligro, mayor riesgo en su propio país, como tal vez estar involucrado en protestas contra el gobierno de su país, tal vez fuera de su embajada o consulado o algo así. Pero le animo a que incluya un párrafo sobre cualquier cosa que le haya sucedido desde que huyó de su país que hace que sea más probable que pueda sufrir daños que cuando se fue. O si ha sucedido algo que muestra que alguien todavía está detrás de usted, querrá incluir una oración o dos al respecto. Por ejemplo, si su país acaba de aprobar una ley que convierte a su partido político en ilegal y dice que van a encarcelar a miembros de ese partido, bueno, eso es relevante para su caso. De manera similar, si las personas que lo están lastimando o amenazando han acudido a los miembros de su familia y han preguntado por usted o han hecho amenazas, bueno, eso es relevante y debe incluirse en su declaración personal. Muy bien, sigamos. A continuación, le animo a escribir un párrafo sobre la forma en que le ha afectado lo que ha pasado. Describa cómo le ha hecho sentir lo que ha soportado y describa también los efectos físicos si los hay.
Por ejemplo, si tiene pesadillas sobre lo que pasó, o siente miedo cuando ve policías por lo que le pasó con la policía de su país, o si está deprimido, todas esas cosas son relevantes. Entonces, querrá hablar sobre eso si se aplican a usted. O, por ejemplo, si ha estado viendo a un terapeuta o tal vez le hayan diagnosticado un trastorno de estrés postraumático y depresión, sería importante tener en cuenta esas cosas. Además, si ha habido efectos físicos duraderos, hable de eso. Por ejemplo, si alguien pierde el uso de su mano debido a un ataque, o tal vez ha tenido dolores de cabeza constantes o dolor en alguna otra parte de su cuerpo, querría discutir esto en su declaración personal. El punto es este. Los efectos físicos y psicológicos del daño pueden ser importantes para establecer que usted es elegible para el asilo. Por lo tanto, debe hablar sobre ellos en un párrafo o 2 párrafos como máximo en su declaración personal. Dé un marco de tiempo para los efectos físicos o psicológicos que está describiendo. Si algo todavía está sucediendo, diga que todavía está sucediendo y con qué frecuencia. Por ejemplo, desde el ataque he tenido pesadillas al respecto. Esto sucede unas 2 o 3 veces por semana. Todavía está sucediendo. O si los efectos se limitaron a un cierto periodo de tiempo, explíquelo. Por ejemplo, durante unos 3 años después del primer incidente, me aterrorizaba cuando veía a un oficial de policía. Esto finalmente comenzó a cambiar una vez que dejé mi país y obtuve asesoramiento psicológico. Bueno, la última parte de su declaración personal es la siguiente. Es una buena idea hacer un breve párrafo sobre por qué no puede vivir de manera segura en otro lugar de su país de origen, en un lugar diferente de donde vivió la última vez, o por qué sería muy difícil para usted tener que trasladarse dentro de su país. ¿Cómo lo encontrarían las personas que quieren hacerle daño si se muda a otro lugar? ¿Por qué sería muy difícil para usted ir a vivir a un lugar nuevo? Esto es importante porque el oficial de asilo y el juez querrán saber si puede evitar daños simplemente reubicándose internamente en su país, es decir, mudándose a un lugar diferente dentro de su propio país. Por lo tanto, debe tratar de abordar esto en solo unas pocas oraciones, asumiendo que, de hecho, tiene razones para creer que las personas a las que teme podrían encontrarlo en cualquier lugar. O por qué sería irrazonable a la luz de sus circunstancias personales esperar que se mude a otro lugar. Por ejemplo, si le teme a un grupo terrorista en su país y ese grupo tiene presencia prácticamente en todo el país, querrá decirlo. O por ejemplo, si tal vez hay una región en su país donde cree que podría estar a salvo de las personas a las que teme, pero usted o los miembros de su familia tienen afecciones médicas graves y la atención que necesita no está disponible en esa región, entonces debería discutir esto. De acuerdo, eso es todo. Eso es lo que recomiendo para la estructura de su declaración personal. Tenga en cuenta que no debe incluir al final un párrafo en el que pida asilo o en el que diga lo asombroso que es Estados Unidos y lo increíble que sería para usted obtener asilo. La gente hace esto. Lo vi todo el tiempo como un oficial de asilo, de hecho, pero no ayuda. Deje esto fuera. Limítese a los hechos. Bueno, en resumen, aquí está la estructura que recomiendo. Utilice un párrafo de información de antecedentes, varios párrafos que describen incidentes que han ocurrido en los que ha sido lastimado o que le hacen pensar que alguien quiere lastimarlo en el futuro y que demuestran la razón por la que lo han o querrían lastimarlo. ¿Qué es sobre usted lo que hace que quieran hacerle daño? Y nuevamente, esto debería ocupar la mayor parte del espacio de su declaración personal, porque es la parte más importante. A continuación, escriba un párrafo sobre por qué decidió irse y cómo lo hizo. Luego, después de eso, escriba 1 o 2 párrafos sobre cualquier cosa que haya sucedido desde que dejó su país que sugiera que podría sufrir daños en su país, como por un cambio de circunstancias allí o por amenazas recientes en su contra. A continuación, incluye un párrafo describiendo las formas en cómo lo sucedido le ha afectado tanto física como psicológicamente. Finalmente, cierre con un párrafo sobre por qué no estaría seguro en ningún lugar de su país o por qué no sería razonable que se fuera a vivir a ese lugar. Así es como les recomiendo que organice su declaración personal. Vamos a ir mucho más rápido el resto de estos consejos, así que prepárese. El consejo número 4 se refiere a la longitud de su declaración personal. Sería comprensible que se apartara de todo lo que acabo de decir pensando que debería escribir muchas páginas para su declaración personal, porque acabo de comentar muchas cosas diferentes que debe incluir, ¿verdad? Bueno, aquí está uno de los desafíos de crear una declaración personal eficaz. Tiene que ser breve. Los oficiales de asilo y los jueces de inmigración no quieren leer 20 páginas de narrativa personal. Simplemente no tienen tiempo para eso.
Si les suelta una narrativa muy larga, es probable que la ignoren por completo, es decir, que simplemente no la lean en absoluto o simplemente la hojearán, posiblemente omitiendo partes importantes. Desea producir una declaración que pueda captar la atención y mantenerla, y para hacerlo debe ser conciso. La declaración personal tiene que ser breve. Y hay otra razón para ser breve. Es absolutamente fundamental que recuerde todo lo que figura en su declaración personal y que testifique de acuerdo con ella en su entrevista de asilo o en un tribunal de inmigración. A muchos solicitantes de asilo se les niega porque terminan diciendo cosas que entran en conflicto con lo que figura en su declaración personal o en su solicitud de asilo. Por ejemplo, si dice en su declaración personal que fue amenazado 3 veces, pero luego testifica que fue amenazado 6 veces, bueno, eso es un problema. Se considera una inconsistencia y alguna de estas inconsistencias en su testimonio pueden llevar a la denegación de su solicitud de asilo. Y lo que es triste es que a menudo las inconsistencias son simples errores honestos. Es difícil hacer un seguimiento de las fechas, los nombres y otros detalles, especialmente cuando hablamos de eventos traumáticos. Y está tratando de recordar esto en el entorno estresante de una entrevista de asilo o un tribunal de inmigración. Si su declaración personal es larga, significa que probablemente tenga muchos detalles en ella, muchas cosas que accidentalmente podría estropear más tarde, solo por un simple error que puede perjudicarlo. Entonces, una declaración personal más larga significa más espacio para el error en términos de posiblemente testificar, accidental e inocentemente, de manera inconsistente más tarde. Por lo tanto, es mejor que su declaración sea breve y que incluya solo los detalles más importantes, los detalles que realmente importan para obtener asilo. Entonces, ¿cuánto de largo debe tener su declaración personal? Recomiendo no más de 3 páginas. Me refiero a 3 páginas de letra de tamaño normal a espacio sencillo, pero cada uno de los párrafos es corto, sin grandes trozos de texto. Debe ser difícil tener todo lo que necesita decir en solo 3 páginas. Probablemente tendrá que escribir algo y luego seguir editándolo para acortarlo hasta que pueda dividirlo en 3 páginas. Tomará algo de trabajo, pero vale la pena llegar a una declaración personal que sea concisa y legible, sin tonterías o cosas irrelevantes. Con un poco de esfuerzo, puede reducir su declaración personal a 3 páginas. Muy bien, pasando al consejo número 5 para su declaración personal, que trata sobre cómo describir un incidente. Vamos a cubrir cómo puede presentar información sobre un incidente en el que sucedió algo que le lastimó o le hace temer que alguien pueda lastimarle. Como oficial de asilo, vi muchas declaraciones personales en las que se incluía solo generalidades sobre lo que les había sucedido. Por ejemplo, la gente escribe: «Oh, vinieron unos tipos y me amenazaron por mi opinión política. Luego me golpearon muy mal». Eso no es muy útil. No le da al oficial de asilo ni al juez la información que necesitan para determinar si el daño que sufrió el solicitante fue lo suficientemente grave como para contar como persecución o si las personas que lo hicieron fueron motivadas por una característica protegida que posee el solicitante. Para ser claros, no basta con afirmar que fue por mi opinión política. Esa es una conclusión a la que ha llegado el solicitante. El oficial de asilo o el juez quieren saber qué hechos reales existen en su caso. No quieren sus conclusiones, sino que quieren sacar sus propias conclusiones basadas en los hechos. Entonces, aquí hay un marco que puede usar para describir un incidente en el que fue amenazado o dañado. Número 1. Diga cuándo fue. Si no recuerda la fecha exacta, diga que fue alrededor de una hora determinada. Puede consultar un día festivo o una temporada como una referencia. Si le resulta útil, por ejemplo, en noviembre de 2020, unos días antes de las elecciones nacionales, estaría bien. Número 2. Diga dónde estaba y qué estaba haciendo cuando comenzó el problema. Por ejemplo, estaba caminando solo hacia mi casa, volviendo de la reunión de mi partido político, cuando 3 hombres se me acercaron. De acuerdo. Número 3. Diga quién se le acercó o confrontó o amenazó o cualquiera que sea el caso. Si reconocen sus nombres, inclúyalos. Si los reconoce, explique cómo los conoció o dónde los había visto antes. Si cree que pertenecían a algún tipo de organización, diga esto y explique qué es lo que le hace creer esto. Por ejemplo, alguien podría decir: creo que eran partidarios del partido político que está a cargo del gobierno porque todos llevaban camisetas con el logo de este partido. Además,
indique cuántas personas estaban allí. Si no recuerda exactamente, dé una estimación. Por ejemplo, podría decir, creo que había alrededor de 7. Bien, número 4. Explique lo que le dijeron. Esto es fundamental. Explique lo que le dijeron cuando se le acercaron por primera vez. Cuente lo que le dijeron durante cualquier altercado físico o enfrentamiento. Y luego también mencione lo que le dijeron al final, como cuando se iban. Trate de citarlos. Use las palabras que dijeron lo mejor que pueda. Por ejemplo, es mejor decir, uno de ellos dijo, si no dejas tu partido y te unes al nuestro, te mataremos la próxima vez que te veamos, que decir, me amenazaron con matarme por mi partido. Las palabras que las personas usaron mientras lo lastimaban o amenazaban son muy importantes para su caso, así que intente usarlas en la medida en que las recuerde. A menos que esté absolutamente seguro de que recuerda sus palabras exactas, es posible que desee dar un calificativo diciendo algo como, no recuerdo sus palabras exactas, pero fue algo en efecto de... Muy bien, los dos siguientes son por incidentes de daño físico. Realmente no se aplican si está describiendo solo una amenaza. Número 5 en la lista de cosas que debe incluir al relatar un incidente. Describa en detalle lo que realmente le hicieron, sea específico. Si le golpearon, describa con qué le golpearon, en qué parte del cuerpo y cuántas veces. Además, indique cuánto duró el incidente. Por ejemplo, la golpiza duró quizás 2 o 3 minutos. Diga también cómo terminó el enfrentamiento. Por ejemplo, los hombres finalmente se fueron cuando les prometí que me uniría a su partido. Y finalmente, el sexto elemento que debe incluir al describir un incidente es cualquier lesión que haya sufrido y cómo las trató. Describa en unas pocas oraciones, quizás en un párrafo, cómo le lastimaron. Si tuvo hematomas en todas partes, dígalo y enumere las partes de su cuerpo que resultaron magulladas. Si estaba sangrando, describa de dónde venía la sangre. Diga también lo que hizo para tratar sus lesiones. Si fue a una clínica u hospital, menciónelo y diga lo que hicieron los médicos para tratarlo. ¿Necesitó puntos de sutura, por ejemplo? ¿Le dieron medicina? Explique estas cosas y también diga cuánto tiempo estuvo en el consultorio del médico o en el hospital. Además, explique cuál fue el diagnóstico de las lesiones. Por ejemplo, el médico me hizo una radiografía y confirmó que mi antebrazo estaba roto. Tuve que usar un cabestrillo durante 2 meses después. A continuación, un ejemplo de una buena descripción de incidente. El 10 de mayo de 2019, 2 hombres se me acercaron justo después de que saliera del supermercado. Reconocí a uno de ellos de mi universidad. No lo conocía personalmente. Lo acababa de ver antes y mi amigo me había dicho que se creía que este hombre era miembro de un grupo extremista religioso. Cuando se acercaron, ese hombre me dijo que sabía que yo era una de esas personas que no respeta la religión. Luego, el otro dijo algo como, tenemos ciertas formas de tratar con personas así. Entonces me golpeó en el estómago 2 veces con el puño. El hombre al que reconocí me abofeteó con la mano abierta y me dijo, ten cuidado con lo que dices sobre nuestra religión o la próxima vez será peor. Luego se alejaron. Me dolió el estómago durante los siguientes 2 días por los golpes y estaba magullado. Además, tuve una marca roja en la cara por la bofetada durante un día completo, y me dolió la cara durante un par de días. Bien, ¿vio lo que hice? Toqué todos los elementos que dije que debería incluir al describir un incidente, y lo hice en solo unas pocas frases. Lo último sobre este tema. Si está describiendo algo que escuchó de otra persona, como tal vez una amenaza que se le transmitió a través de ella, explique cómo la persona que le transmitió la información la obtuvo en primer lugar. Por ejemplo, a veces una mala persona pasará una amenaza a través del familiar de alguien. Quizás los malos vengan a buscarle a su casa. No diga simplemente, vinieron a buscarme a mi casa, o mi familia dijo que me estaban buscando. Más bien, brinde más detalles, como mi madre me llamó alrededor de la segunda semana de junio de 2020 y me dijo que unos días antes habían llegado a su casa 4 hombres vestidos con uniformes de policía. Mi madre me dijo que cuando abrió la puerta, los hombres le preguntaron por mi nombre. Le dijeron a mi madre que me presentara en la estación de policía de inmediato porque tenía que pagar por mi apoyo a las personas que se oponían al gobierno. Los hombres se fueron después de decir esto, según mi madre. Bueno, quedan 2 consejos sobre declaraciones personales y son rápidos. Pasemos al número 6, que se refiere al estilo. Algunas cosas rápidas sobre el estilo y el tono de su declaración personal. Primero, use párrafos cortos. Es molesto intentar leer una página completa de texto sin interrupciones.
Los párrafos deben tener solo unas pocas oraciones y con un espacio entre ellos. También use una fuente normal y el tamaño normal. Utilice algo como Times New Roman, Arial o Calibri. La fuente debe tener algo así como 12 puntos, ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Además, use el lenguaje que usa normalmente. No es necesario utilizar palabras grandes o que suenen técnicas. Además, manténgalo serio, no intente usar el humor. Este no es el lugar para eso. Pero, por otro lado, tampoco intente apelar al corazón del oficial o del juez siendo demasiado emocional. En mi opinión, es mejor ser realista que emocional. Del mismo modo, no cite casos legales o judiciales, ni intente presentar argumentos legales. Ese es el trabajo de un abogado. Ok, terminando. Sugerencia número 7. Su declaración personal es sobre usted y no sobre su país. Por muy tentador que sea, no debe incluir mucha información en su declaración personal sobre las condiciones en su país. La declaración debe ser sobre usted y lo que le ha sucedido a usted o a personas como usted, que le hace temer ser lastimado en su país. He visto declaraciones personales en las que la gente pasa muchas páginas dando un relato histórico de la política o las estructuras sociales de su país. Esto no ayuda. Los oficiales de asilo hacen sus propias investigaciones sobre su país y sabrán más o menos cómo están las cosas allí. No gaste más de una oración o dos en información básica sobre su país o lo que está sucediendo allí. Más bien, mantenga el enfoque en usted. Eso es todo. Estos son mis 7 consejos principales para elaborar una declaración personal que realmente pueda marcar la diferencia en su caso de asilo. Le insto a que se tome el tiempo y el esfuerzo para seguirlos, porque realmente creo, según mi experiencia como oficial de asilo del gobierno, que su declaración personal puede marcar una gran diferencia en su caso. Y creo que estos consejos pueden ayudarle a crear una declaración personal sólida, que lo coloque en una excelente posición para su entrevista de asilo o su audiencia en la Corte de Inmigración. Gracias por estar aquí. Es un verdadero honor apoyarlo en su viaje de asilo.